el tema de hoy está relacionado directamente con la parte de agilidad en nuestro ciclo de desarrollo. Vamos a hablar de análisis y documentación de aplicaciones en el contexto del IBMI, AS400 y series, System-I o como sea que lo llamen. Y bueno, en el webinar también me está acompañando el ingeniero Alberto Torres, quien nos va a estar ayudando a hacer una demostración de ARCAD Discover, que es justamente una solución que nos va a ayudar a atacar todo este problema de falta de conocimiento y falta de documentación de las aplicaciones actuales que tenemos en nuestro IBMI. Pero bueno, una vez más, muchas gracias. Y antes de empezar a hablar de la herramienta como tal y entrar en todos esos detalles, siempre nosotros nos gusta dar un contexto para que con base en ese contexto vayamos armando una imagen completa sobre la importancia de este tipo de soluciones, cuál es el impacto que genera realmente y cómo son los resultados que se podrían esperar de implementar este tipo de soluciones en nuestros procesos actuales de desarrollo. Y lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que en promedio los desarrolladores invierten más de la mitad, en promedio el 70% de su tiempo en analizar y entender código. Con este dato quise poner incluso una fuente, pero realmente es un dato casi de dominio público. Se encuentra tanto en estudios de nivel corporativo como lo puede ser Gartner, como también en fuentes de dominio público como lo es foros de Reddit, en donde se sabe que los programadores gastan muchísimo tiempo o invierten muchísimo tiempo tratando de entender, analizar las aplicaciones que van a modificar o mejorar. Básicamente lo que es hacer un análisis de impacto para saber cuáles son las consecuencias, cuáles son los alcances de hacer un cambio por pequeño o grande que parezca. Pero entonces, independientemente de este dato, lo importante es extrapolar o aterrizar esta pregunta hacia nuestra propia operación, ya sea que tú seas un desarrollador o desarrolladora o estés involucrado directamente con un equipo de desarrollo. Pregúntate cuánto tiempo del equipo de desarrollo se invierte tratando de entender código. Y la cuestión con la que nos encontramos o la particularidad que existe en el mundo del IBMI es la complejidad que han logrado tener estas aplicaciones, porque son aplicaciones que llevan décadas en desarrollo, obviamente siendo modificadas por diferentes desarrolladores en diferentes etapas, diferentes tecnologías, con otros conocimientos, con otras prácticas, tecnologías que van evolucionando y en general todas estas aplicaciones van evolucionando con la lógica del negocio, tienen una gran cantidad de lógica de negocio en ella y es complicado o es prácticamente imposible mantener una documentación actualizada de estas aplicaciones. Entonces, en el mejor de los casos, contamos con documentación escasa o desactualizada y en el peor de los casos ni siquiera tenemos nada y dependemos de conocimientos principales o sí, de conocimientos personales de desarrolladores que están involucrados desde hace tiempo en la compañía, ¿no? Entonces, tenemos ese problema de falta de documentación o desactualizada. Tenemos también el problema de falta de conocimiento. Cada vez hay menos gente que conozca las tecnologías del IBMI, cada vez hay menos gente que sepa RPG, ni hablar de COBOL y en general las tecnologías propias del IBMI AS400. Por otro lado, también tenemos la complejidad de que son aplicaciones críticas para el negocio. En algunas ocasiones son aplicaciones que no se pueden permitir ni siquiera un par de horas en fin de semana estar fuera de línea. Entonces, eso agrega complejidad, incluso estrés hacia los desarrolladores que tienen la responsabilidad de hacer un análisis de impacto que no vaya a tener un impacto en desarrollo, en producción al momento de liberar. Y por otro lado, también tenemos los programas monolíticos que, bueno, hay estos programas en donde tenemos lógica del negocio, tenemos display files, tenemos acceso a base de datos, todo en un mismo aplicativo monolítico y pues se hace más complicado estar analizando estas aplicaciones de manera manual. ¿Y cuál es el problema de no hacer nada y mantener, digamos, el status quo? ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? Que principalmente es derivar en la obsolescencia, en el estancamiento, pero estos riesgos se pueden dividir en 4 diferentes categorías. El primero es el operativo, que ya mencionaba, cada vez se vuelve más complicado hacer cambios, cada vez es más difícil hacer un análisis de impacto.
Y pues obviamente eso se refleja en que puede haber disrupciones en la operación del negocio. Por otro lado, también tenemos los riesgos de negocio, en donde se evita crecer por lo lentos que son los ciclos de desarrollo, por lo lento que se tarda el equipo de desarrollo en hacer un cambio, por muy pequeño que parezca, por todo el tiempo que tarda en analizar siquiera la aplicación. Pues entonces se pierden oportunidades de negocio. Las diferentes áreas que pidan algún cambio, pues no van a tener ese cambio de manera rápida y van a tener que optar por alguna otra solución que tal vez no es la mejor en ese momento o a largo plazo. Y bueno, en general se pierden estas oportunidades para crecer como negocio. Por otro lado, tenemos la parte, los riesgos organizacionales. Ya lo hemos hablado en otros webinars sobre la deuda técnica organizacional, y en la documentación precisamente ataca esta parte de deuda técnica organizacional, porque evita, o más bien complica mucho, coordinar los equipos grandes para que colaboren de manera efectiva con los cambios de las aplicaciones. Y por otro lado, también tenemos problemas de curvas de aprendizaje. Así nosotros contratemos a un programador super senior que sepa todo RPG y sepa, no sé, que sea un maestro en COBOL, lo que ustedes quieran, va a tardar mucho tiempo en realmente dar resultados porque no tiene el contexto, no tiene la documentación para poder empezar a hacer cambios de manera efectiva. Por otro lado, también tenemos la continuidad, pensando en el mediano y largo plazo, ya que llegan nuevas generaciones, van a heredar estos aplicativos y no van a saber en dónde están parados, no van a saber qué onda, no van a saber a qué le están moviendo, y si no conocen la tecnología más que no tienen esta documentación, pues al final es un riesgo de continuidad para el negocio grandísimo. Y bien, aquí ya tenemos que empezar a hablar de la solución de Arcad Discover, que llega precisamente a eliminar todos estos riesgos, a reducir de manera significativa el análisis de aplicaciones, porque es un aplicativo que revoluciona realmente la forma en la que los desarrolladores entienden las aplicaciones. Ya lo verán más adelante en la demo, pero van a ver cómo de manera visual es importantísimo, o bueno, pueden generar de una manera muy sencilla. Podrán ver diagramas de flujo y diferentes mapas visuales de la arquitectura, de referencias cruzadas, de dependencias, de linaje de datos y una serie de información relevante para poder determinar, ok, voy a hacer un cambio en esta aplicación y tiene las dependencias de tantos archivos, bases de datos, tiene, bueno, y todo lo que implica hacer un cambio que por muy pequeño que parezca, se puede ver todo lo que podría impactar. Esta aplicación genera estos análisis a profundidad, y algo que es un súper boost, algo que lo potencia demasiado es la inteligencia artificial, ya que la forma en la que Arcad Discover trabaja con la inteligencia artificial lo logra hacer de una manera muy eficiente y muy efectiva. Y aquí tenemos que hablar un poquito de teoría que existe detrás de las respuestas que da la IA, y tenemos que tener claro que normalmente la IA bueno, no normalmente, la inteligencia artificial siempre da respuestas probabilísticas y no determinísticas. Y la forma más sencilla de entenderlo es haciéndonos la pregunta, por ejemplo, de ¿cuánto es 2 más 2? Cuando tú pones 2 más 2 en la calculadora hay un proceso aritmético en donde suma 2 unidades y llega al resultado de 4. Y cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, lo que hace es voltear a todo su entrenamiento, todos los millones de libros, de líneas de código, de lo que sea, y con base en las respuestas que tenga el 2 más 2, la más probable es 4 y te va a regresar el 4. Al final el resultado es el mismo, pero la forma de llegar a esa solución o esa respuesta es diferente. Y esta es la diferencia entre ser determinista y ser probabilista en las respuestas. Y ese es el gran problema que tiene la inteligencia artificial, que en los últimos años ha evolucionado de manera brutal, pero no se ha logrado mitigar, y dudo, es muy probable que se haga, al menos en el corto mediano plazo, los problemas de alucinaciones, esos problemas en donde la inteligencia artificial te da respuestas que no aplican para tu contexto, porque lo más difícil de dar a la inteligencia artificial es el contexto. Entonces, ¿qué es lo que hace Arcad Discover con la inteligencia artificial? Lo que hace Arcad Discover es que con los metadatos, o con los metadatos del repositorio de Arcad, va a disponibilizar esta información a la inteligencia artificial, y lo que va a hacer es que la IA va a estar aterrizada hacia la arquitectura que le está proporcionando Arcad Discover. Entonces, ahí reduces
en gran medida el problema de alucinaciones y empiezas a tener un análisis de impacto que te genera o que es 100% preciso, aterrizado al contexto y a lo que tiene tu ecosistema de desarrollo. Por otro lado, no es lo mismo también darle de manera abierta acceso a la inteligencia artificial a toda tu arquitectura versus el acceso que le da Arcade Discover a la inteligencia artificial, ya que lo hace de manera limitada y de manera segura, ya que si se hace la consulta sobre un campo en específico o algún archivo en específico, Arcade Discover solo va a proporcionar a la inteligencia artificial lo que está relacionado con ese campo, ese archivo, esa base de datos, o cualquiera que sea la pregunta que le estés haciendo a la inteligencia artificial. Entonces, estos son realmente los mejores, o la mejor forma de implementar la inteligencia artificial de manera efectiva y reduciendo el riesgo al máximo de obtener cualquier tipo de alucinaciones que terminen derivando en información errónea que afecten pues la operación y en general el análisis de impacto. Pero bueno, ahora sí pasamos a ver la demostración de Arcade Discover con la que nos va a estar ayudando Albert. Entonces, no sé si estás listo por ahí, Albert, para Estamos compartir listos. pantalla. Estamos listos. Perfecto. Pues bien, comparto mi pantalla. Continuar. Aquí. Mi pantalla. Compartir. Vale. Bien, pues sí, ya se observa mi pantalla con la de Discover, ¿verdad? Ya la estamos viendo. Bien, como comentaba Juan Carlos, aquí la idea es presentar el módulo de Arcade conocido como Discover. Primero, como antecedente, reconozco que Arcade es un software, una aplicación para gestión de cambios en el IBMI, que me permite gestionar versiones de mi desarrollo dentro del IBMI. Va a gestionar aplicaciones tanto tradicionales con RPG3, RPG4, aplicaciones más modernas en entorno ILE, así como aplicaciones mucho más actualizadas, como la que voy a analizar ahorita, en la cual tengo un frontend en web y un backend en RPG. La aplicación es esta. Es una aplicación que nos sirve para el reseteo de passwords de manera autónoma por parte de los usuarios. No la voy a mostrar cómo utiliza, porque es una cosa que voy a mencionar ahorita. Yo no conozco la aplicación, la conozco un poquito a nivel funcionalidad, pero no a nivel desarrollo. Entonces, para sustentar lo que mencionaba Juan Carlos, de que la aplicación me ayude a entender un poco más cómo funciona la aplicación. La aplicación la entiende completamente el equipo que trabaja con Pablo. Él es el desarrollador, líder de desarrollo de la aplicación. Entonces conocen perfectamente la aplicación, ¿vale? Entonces, el software tiene cinco áreas importantes. El análisis del repositorio, que es lo que menciona Juan Carlos, que son los metadatos que arca con respecto a mi desarrollo. La arquitectura, que ya empieza a mostrar diagramas de base de datos, diagramas de componentes, diagramas de flujo, diagramas de análisis de código, algo que le llaman linaje de datos, que me permite obtener relaciones entre los diferentes campos de las bases de datos, análisis de código y una sección de documentación. Empezamos primero con la parte del repositorio. Aquí en el repositorio yo voy a tener mi aplicación y me va a permitir conocer todos los componentes que forman mi aplicación. En este caso, como es una aplicación web, pues incluso tengo componentes HTML, JavaScript, imágenes, hojas de estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también por aquí voy a tener componentes como comandos, como programas, tanto CLs como SQLs RPGL, también tengo algunos RPG por ahí, tablas. Y bueno, si tengo tantas cosas, puedo hacer aquí un filtro. Únicamente voy a ver programas y aquí tengo todos los programas que forman mi objetos programas. Estos son objetos que están dentro del IBMI en lenguajes nativos. Voy a encontrar el contenedor fuente, voy a encontrar el código fuente, voy a encontrar el objeto, ¿vale? Entonces aquí puedo tener un panorama de todos los componentes que forman mi aplicación, ¿no? Y aquí la idea es, aquí yo lo primero cuando vi esto, ¿por dónde empiezo a analizar mi aplicación? Si veo tantos componentes, pues, ¿cuál va a ser el correcto, ¿no? O cuál es el que voy a modificar, por cuál voy a empezar. No sé, se me ocurre, voy a empezar por este. Entonces aquí lo que voy a hacer, tengo aquí las diferentes opciones, que una descripción del componente, un diagrama de entrada-salida, un diagrama de flujo, un diagrama de de código o una vista macroscópica. A mí el que me ha gustado mucho es esta opción de componente. ¿Por qué? Yo veo el componente y me va a listar
el componente y sus relaciones. Por ejemplo, este archivo, este programa, se relaciona con estos archivos de base de datos, manda llamar a un programa y es llamado por un programa. Ya quiero ver el detalle, pues le voy a dar clic aquí y aquí me lista los... Ay, perdón, me quedó. Aquí me lista en este caso los archivos. Aquí puedo ver incluso sus atributos. Ahí, no me lo mostró. No me lo mostró. Ahí sí encontré un error. ¿Por qué no lo está mostrando? No sé por qué no lo está mostrando, pero bueno, algo pasó por ahí. Voy a ver los programas llamados. Aquí están los programas. ¿Dónde están los programas llamados? Ay, aquí está el programa que manda a llamar. Aquí puedo ver los parámetros. Aquí está. Algo así me iba a mostrar con los archivos. No sé qué pasó por ahí. Está en la biblioteca. En este caso es un programa de servicio. Los programas que lo llaman. Un programa interno. También puedo ver sus parámetros. Entonces, eso es lo que por ahí puede empezar con la parte de mi análisis. Regreso aquí a la parte principal. Esa es la parte del repositorio. Puedo entrar a la parte de arquitectura, que puedo ver diagramas de flujo, el acceso de la inteligencia artificial, bases de datos y vistas macroscópicas. Aquí en flujo me pareció lo que vimos en el repositorio. Puedo analizar mis componentes y, no sé, que me dé algún detalle de mis componentes, que en este caso los que lo llaman o lo mandan a llamar. Me genera el diagrama total, un diagrama de cómo están relacionados los diferentes componentes entre sí. Incluso algunas opciones que por ahí tiene, para que yo pueda analizarlo. Dirán, si aún así de repente me doy cuenta que no es suficiente, tengo la opción del asistente de inteligencia artificial, como mencionaba Juan Carlos. Pero aquí yo le puedo preguntar, no sé, cuando estuve revisando la aplicación y la parte del producto, se me ocurre hacer una pregunta, decirle, listar los componentes con más referencias. Estamos de acuerdo que un componente, un programa, un archivo que tiene mayor relación con otros componentes, podría ser indicativo de que es un punto de acceso. Aquí me lista este componente. Igual puedo ver el componente, diagrama de entrada-salida, diagramas de flujo, análisis de código o la vista macroscópica. ¿Sí? Entonces voy a ver el que me entró hace ratito de componentes. En este caso no tiene conexiones con base de datos, pero 21 objetos lo mandan a llamar. Entonces aquí puedo ver los detalles que mencionaba, incluso módulos o servicio. Este creo que es un módulo o servicio de sistema. Sí, de sistema. Y aquí están los programas que van a llamar ese componente que mencioné ahorita. Se dan cuenta, ya incluso tengo una vista un poquito más, ya más precisa de lo que más o menos va haciendo la aplicación. Ya voy a empezar a analizar mis diferentes programas para ver más o menos qué va a ser la aplicación y yo ya poder hacer algún cambio. No sé. Por ejemplo, aquí veo Todo Install, a lo mejor es un programa de instalación. Todo lo pasa, podría ser ya como tal algo de la aplicación. Están numerados, entonces por ahí puedo encontrar alguna referencia de más o menos cómo están estructurados mis programas. Voy a empezar con este. Lo elegí al azar, ¿eh? Y aquí me da una referencia, aparentemente relacionado con el PAS o media marca, que es el programa de administración del software. Entonces yo en este le doy botón derecho y podría ver, por ejemplo, esta opción de ese diagrama. Aquí me va a cargar, va a mostrar un diagrama de lógica de mi programa. Y si el diagrama de lógica no me convence, pues también puedo ver el código fuente. Aquí observo que tengo algunas rutinas. Aquí solo veo la rutina mostrada o puedo decirle, ¿sabes qué? Muéstrame todo el código. Además, si aún así de repente no es suficiente, lo comentaba Juan,
puedo agarrar y preguntar a la IA. Como comentaba Juan, en este caso la IA no va a ser la IA independiente, sino va a tomar los metadatos de ARCAD y con esos metadatos me va a dar una explicación de qué hace el código. Entonces aquí le podría pedir una explicación. Código fuente. Ahí, espero a que se conecte. Ahí está pensando, así que está pensando. Que es ChatGPT, ¿no? Lo que estás OpenAI, utilizándolo. exactamente, sí. OpenAI, ajá. OpenAI. Ok. Sí, pero igual, bueno, nada más Sí. como nota se puede utilizar Cloud, Gemini o cualquiera que Ujú. utilice. Sí, entonces aquí me da la explicación, me da la explicación, e incluso me la empieza a ir por secciones. Aquí me da una explicación totalmente técnica orientada al programador. Pero si yo lo quisiera, bueno, para una persona no técnica, también le puedo citar a la IA que me dé una explicación no técnica para que explique exactamente qué es lo que hace el código fuente. Entonces, aquí ya tengo una referencia. Esto incluso lo puedo guardar. Y esta consulta se queda guardada y ya posteriormente la puedo utilizar como parte de mi documentación. Esos diagramas se van guardando y también los puedo volver a reutilizar. Siguiendo con la parte de arquitectura, tenemos a la parte de base de datos. Aquí en este caso, para esta aplicación no vamos a encontrar muchas cosas en la parte de base de datos. Tiene muy pocos archivos. Entonces, básicamente lo que me da son algunas relaciones. Creo que este es el que ya me da algunas relaciones. Aquí están los archivos relacionados. Entonces aquí ya me da la relación entre los dos archivos. Si mi base de datos fuera más compleja, me daría todas estas relaciones. Ya me lo diagrama, me genera un diagrama de base de datos y ya tengo una visión de cómo se comporta mi base de datos. Digo, como comenta en la aplicación, no hay tantas relaciones. Muchos de los archivos son independientes de los que mostré, ¿no? También aquí podría haber otro tipo de situaciones. Por ejemplo, puede haber aquí un diagrama de flujo. En este caso creo que no hay muchas relaciones. Está. Que muestra ese archivo con todas las relaciones que tiene y tanto los programas que lo están utilizando. Ahora aquí voy a ver el programa 1000, el 1001, 1002, 1003. Pero aquí el 1001 dice que toca un archivo index, entonces posiblemente al ser una aplicación web, a lo mejor pudiera ser uno de los programas iniciales de la aplicación. Ahí se dan cuenta, este es un programa un poquito más complejo. Entonces, como que va dando un poquito más de claridad de dónde podría ser la estructura de mi aplicación. Igual aquí tengo el código fuente. Y lo mismo, le podría preguntar a la IA que me dé una explicación. Aquí le pongo constantemente a explicar porque en ese momento es lo que me interesaría, ¿no? Entender el código que me están mostrando. Recuerdo que cada programador hace los algoritmos o la aplicación a su estilo. Y bueno, puede ser diferente a lo que yo hago y de repente es un poquito más complicado entenderlo. Entonces, si la IA me da un panorama de cómo está funcionando, pues va a ser más sencillo que yo pueda entender o pueda hacer alguna modificación o adecuaciones a la aplicación. Si aún así dijera, ¿sabes qué? Sigo sin entender mucho la aplicación, en arquitectura tengo esta opción que es la vista macroscópica. La vista macroscópica organiza la aplicación en árboles funcionales. Pues aquí puedo ver. Entonces, lo que va a hacer aquí, me organiza la aplicación ya en bloques de prueba que tienen una función en particular. Yo ya podría analizar funciones en particular y cuando tiene sus componentes asociados. Por ejemplo, yo podría agarrar y este componente generar sus relaciones. Por ejemplo, con este programa que está, no sé, el archivo que vimos hace rato.
De hecho, en este caso es muy pequeñito, no hay tanto problema. Veamos este archivito. A lo mejor con qué programa será, pues con este, por ejemplo. En cuenta ya lleva una ruta un poquito más larga entre funciones. Entonces ya aquí ya puedo tener una visión un poco más global de cómo está organizada mi aplicación. Voy a poner la pantalla completa. Puedo guardar el diagrama. Si quisiera volverlo a ver, puedo entrar aquí a diagramas salvados y aquí están mis diagramas. De hecho, de las cosas que he hecho aquí va mostrando, va guardando mis respectivos diagramas. Si los quisiera bajar, los podría bajar y bajarlos al formato SVG o bajarlos al formato de la aplicación de Orballo. Aquí estamos aquí en arquitectura, la base de datos, la parte de vistas macroscópicas y por último, la asistente de la IA. Lo entré por componente, pero así que yo tengo más dudas, podría continuar con lo que comentaba ahorita, ¿no? Con más referencias, o no sé, que pueda ponerlo aquí, mostrar componentes relacionados ¿cómo se llama el archivito? TW, ahí está, por ejemplo, ¿no? Aquí ya me da toda la relación. Ya ni siquiera tengo que hacerlo yo, automáticamente con el apoyo de la IA puedo obtener todas estas referencias. Y la última sección, que es la de documentación. Aquí en la sección de documentación, yo puedo generar una documentación global de mi aplicación. Aquí ya tengo el modelo realizado. Lo voy a descargar. Aquí está, descargar. Ya descargó. Lo voy a descomprimir. Aquí está esta es la aplicación de toda la documentación. Puedo generar documentación por componente en particular o por todos los componentes. Por ejemplo, no sé, cuál estamos viendo hace ratito. TW install. ¿Dónde estaba? Aquí debe estar. Aquí está. Install TW. ¿No? Aquí me da todo el árbol de relaciones que tiene. Ajá. Y eso lo puedo guardar como parte de mi documentación. Ajá. Puedo ver aquí, por ejemplo, algún otro archivo, tu programa. Por allá viene de index. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Entonces, a lo mejor analizándolo puede ser que sea un programa un poco más importante, que pudiera una referencia mucho más interesante de mi aplicación. Y lo único, además siendo inconveniente, sino el único, pero es que esta documentación solo se puede exportar a dos formatos. Al formato Markdown, que es el que tengo aquí, o publicarla en Confluence. Ajá. Eso implicaría tener la suite de Jira para poderla utilizar. Esta estructura es personalizable. Yo puedo cambiar algunos componentes, quitarle cosas. ¿Eh? Ahorita tiene todos los elementos, pero yo podría quitarle cosas que a no requiero. Se las podría quitar. ¿Eh? Y bueno, de manera general,
Esta sería como tal la aplicación. Aquí la idea es que yo como programador pueda hacer un análisis y tratar de entender la aplicación, los elementos más importantes, sus relaciones. En ocasiones, como yo comenté ahorita, desconozco a detalle cómo funciona la aplicación. Bueno, tengo que hacer un análisis un poquito más profundo. Pero estamos de acuerdo que esto que acabo de hacer, sin la aplicación me tomaría incluso varios días, ¿no? De entrada, estar revisando código, estar buscando relaciones entre cada uno de ellos, el simple hecho de generar los diagramas, la explicación del código. Incluso tratar de entender un programa puede incluso tomar varios días. También depende mucho de mi habilidad o de la complejidad con que se ha desarrollado el programa. En este caso, mencionaste como vimos en la inteligencia artificial, una explicación muy rápida me va a permitir tener una manera mucho más ágil lo que voy a hacer. O si hago una modificación, bueno, ¿qué tanto puede impactar con el caso de los diagramas de entrada-salida? No sé si está aquí alguna pregunta, algún comentario. De manera general, es como quedaría la aplicación de Discover. Perfecto, Albert. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen dudas, ahí en la parte de abajo tienen un botoncito con un signo de interrogación. Damos unos minutos para que pongan dudas, comentarios. Y a ver, llega una que dice, ¿me sirve para hacer reingeniería a las aplicaciones legacy? Sí, Pues creo que te puede servir, igual tener la explicación de la estructura bueno, sí, la explicación del código o la estructura, relaciones de tu aplicación, es mucho más fácil poderla migrar a otra plataforma. Bueno, no otra plataforma, sino otro lenguaje o algunas referencias mucho más actuales. Por ejemplo, tienes una aplicación basadas con pantallas en DDS, programas RPG3, ¿se acuerdan? Más fácil que te la lleves a RPGLE con interfaz web como la tenemos acá, no sé, ¿no? O tomar tus archivos de base de datos, a conocer la estructura, llevártelas ya de DDS a DDLs basadas en SQL. bien. Y algo importante para complementar la pregunta, ahorita que utilizaron la palabra reingeniería, es importante tener las fuentes, ¿no, Albert? O sea, Sí, sí, ujú, lo comentábamos al inicio, ¿no? Parte de los metadatos que genera ARCAD. Recuerdas que ARCAD es una software de control de código fuente, el cual lleva tu administración de versiones, liberaciones. Entonces, ahí es obligatorio y necesario tener el código fuente. De hecho, por ahí ARCAD también tiene un módulo que te permite convertir de RPG en formato fijo a formato libre. O incluso un módulo que te permite convertir de DDS a DDL. ya, perfecto. Tenemos otra que dice, ¿con qué LLMs es compatible? Bueno, el LLM es como inteligencia artificial. Sí, como mencionábamos, o sea, con cualquier proveedor de inteligencia artificial, con eh, OpenAI, Gemini, Cloud, digo, esas son las más populares, y con sus diferentes motores de razonamiento, ¿no? O más bien su diferente Diferentes complejidad. modelos. Ajá. Sí, o sea, es compatible con todas las inteligencias artificiales. De eso no hay como ninguna limitante. También preguntan, ¿se mantiene actualizada la información? O sea, de los datos, ¿no? Bueno, de la documentación. Bueno, de lo que vemos aquí se mantiene actualizada. Algunas partes, por ejemplo, como los diagramas guardados o, por ejemplo, esta documentación que muestro ahorita, que tengo por acá, si hay alguna modificación, sí va a ser necesario que la vuelva a regenerar, porque esto ya lo baja a la PC. Entonces, está en la PC, pues se queda con la última versión que tenía. Yo tendría que volver a reconstruir la versión en caso de cambios en mi entorno, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo que hay que hacer al momento de que hago cambios, ¿no? Que alguien se encargue de actualizar esa documentación. En este caso, básicamente sería casi hacer un clic, ¿no? Si Que, ahorita o sea, hubiera es un fácil de cambio, actualizar. sí, Ajá. sí, es muy sencillo. Si ahorita hiciera un cambio, yo podría generar una nueva versión. ¿Dónde está? Aquí le doy Ahorita una nueva no se versión. está mostrando tu pantalla, pero bueno, ¿O o no? sea, es Sí, actualizable. O sea, sí, yo sí, podría generar una nueva versión y mostrar
y tener la información actualizada. Perfecto. Hay otra que no sé si estoy entendiendo bien, que dice, ¿hay alguna forma de mejorar los tiempos para las solicitudes de mejora de mis aplicaciones? No sé si aquí se refieran a, en general, o sea, lo que tardan en todo el ciclo de desarrollo. O sea, justamente estar optimizando la parte de análisis de impacto. Ah, sí. Bueno, sí, o sea, de hecho, este tipo de acciones ahorran mucho tiempo. No sé si estabas desde el principio, desde el webinar, quien preguntó, pero bueno, mencionábamos que más de la mitad del tiempo de los desarrolladores se va analizando código. Entonces, si uno logra con estas herramientas reducir ese tiempo, aunque sea a un 25% de lo que hacen, obviamente, pues todo el tiempo en general de hacer esa liberación mejora, ¿no? Pero sí, eso es en la parte de análisis de datos. Obviamente con ARCAD se puede automatizar todo el proceso y en general se mejora todo el flujo y el ciclo de desarrollo, pero igual eso valdría la pena verlo en otro webinar en donde se pueda ver toda la suite completa. Como Que igual mencionaba hace rato Juan Carlos, Ujú. cuando vas a modificar una aplicación, una de las partes que más tiempo nos toma es tratar de entender el código fuente. Entonces, si por ahí, en este caso la IA, ya me da una explicación de qué es lo que hace, va a ser mucho más rápido ese entendimiento. Hay veces que muchas son programas, dices, ¿cuánto tiempo me tarda en modificar este programa? Es nuevo para mí, te contestan, me va a tomar una semana. Y de esa semana, 3 o 4 días, es simplemente entender el código. Entonces, ya tener la explicación se puede reducir a una semana, 2 días. Ya después vienen los demás procesos como mencionabas, ¿no? Pruebas, liberaciones, etcétera. Y ahí sí dependen muchos factores, pero el simple hecho de ahorrarte ese tiempo de comprender el código, pues ya te permite liberar más rápidamente tus aplicaciones. Perfecto. Sí. Bien, pues parece que no tenemos más dudas. Igual damos unos segundos más. Si no, cerramos. Saludos a todos. Pues creo que ya estamos. Bueno, igual, de cualquier forma, si surgen más dudas que se les vienen a la mente después o quisieran revisar más a detalle esta solución o incluso probarla directamente en sus sistemas de pruebas para hacer alguna prueba con alguna aplicación, como prueba de concepto, con mucho gusto nos avisan y lo podemos coordinar sin ningún tema. Ya saben, bueno, ah, perdón, hicieron otra pregunta, una última que dice... Ah, los consumos de tokens por la inteligencia artificial son moderados, pensando en costos adicionales. Sí, ahí el consumo de tokens, Albert, ¿qué tal te ha salido? Digo, en experiencia con OpenAI, que es con el que has trabajado. Mira, ahorita con la aplicación, la verdad, ha sido mínimo con las pruebas que he hecho. Lo que he hecho hasta ahorita, creo que no he gastado ni $1. Ahorita, bueno, tenía que checar el balance, pero desde que lo actualicé, que fue al inicio de la semana, que actualicé nuevamente los tokens, no lleva ni medio dólar. Entonces yo Ok, creo que ahorita a lo mejor ahorita habrá pasado a 60, 70 centavos de dólar, ¿no? Digo, recordemos que OpenAI cobra en dólares, ¿no? Por eso menciono dólares. sí, sí. Sí, bueno, o sea, lo ideal al final también es hacer pruebas. Creo que es un poco complicado porque pues cada empresa tiene su propia pues, complejidades o el tamaño de su ecosistema es diferente y la información a analizar puede ser muy variable, ¿no? Entonces creo que lo ideal es ahí probar antes de abrir la llave por completo, hacer pruebas pequeñas antes de, de irse de lleno, ¿no? Pero bueno, Sí, gracias. exactamente, ahorita soy uno, ya viendo 5 o 10 programadores puede ser diferente, ¿no? Perfecto. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias a todos. Ya saben, si quieren conocer más sobre la herramienta, nos pueden escribir con mucho gusto. Y pues nada más demos, pruebas de conceptos, lo que necesiten, con mucho gusto nos escriben, nos coordinamos y bueno, todos los canales están abiertos. Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo que
les grabamos el webinar y lo estamos compartiendo mañana por la mañana, por si quieren compartirlo con otras personas a las cuales les podría resultar bastante interesante. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias, Gracias, Alberto. hasta luego. A ti, Juan, hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.